Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo en esta sintonía de Fuerza Salvadora Radio Católica vía Internet. Voy a compartirle el capítulo 6 del Evangelio de San Marcos. Le invito a que abramos el corazón y que pidamos al Espíritu Santo que abra nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para seguir adelante. Pedimos a la Madre del Cielo que nos cubra con su manto, nos defienda del maligno, nos ayude a perseverar y a guardar la palabra en nuestro corazón como ella lo hacía. Pedimos la intercesión de San Miguel Arcángel, San Gabriel, San Rafael, para que cuide nuestros hogares y que nos ayude a decirle sí a nuestro Dios y obedecerle como ellos lo hacen. Pedimos la intercesión de todos los santos para que rueguen por nosotros. Dios bendiga a todos los que nos acompañan desde México, Colombia, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Santa Cruz, Bolivia, Puerto Rico, Costa Rica, Perú, Chile, Argentina. Dios les bendiga a todos y gracias por acompañarnos en esta transmisión de Fuerza Salvadora, Radio Católica, transmitiendo para el mundo entero desde Reno, Nevada. Vamos pues a leer este capítulo con todo el corazón, dejando que Dios nos hable a nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban de dónde le viene todo esto y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos. Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago y de José y de Judas y Simón, y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro, tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Jesús recorría a todos los pueblos de los alrededores, enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado corriente y un solo manto. Y les decía: quédense en la primer casa en que les den alojamiento hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no lo reciben ni los escuchan, no se alejen de allí sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión, expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndolos con aceite. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta, como los antiguos profetas. Herodes, por su parte, pensaba: debe ser Juan, al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado apresar a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado, pues Juan le decía: no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey
Dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, te lo daré. Le prometió con juramento: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre: ¿qué pido? La madre le respondió: la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Al volver los apóstoles a donde estaba Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vámonos aparte a un lugar retirado y descansarán un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar despoblado. Pero la gente vio cómo se iban y muchos cayeron en la cuenta y se dirigieron allá a pie. De todos los pueblos la gente se fue corriendo y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio toda aquella gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles largamente. Se había hecho tarde. Los discípulos se acercaron y le dijeron: estamos en un lugar despoblado, ya se ha hecho tarde, despide a la gente para que vayan a las aldeas y a los pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Ellos dijeron: ¿quieres que vayamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para dárselo? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Y volvieron y le dijeron: hay 5, y además hay 2 pescados. Entonces les dijo que hicieran sentar a la gente en grupos sobre el pasto verde. Se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Tomó Jesús los 50 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Asimismo repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta saciarse, incluso se llenaron 12 canastos con los pedazos de pan, sin contar lo que sobró de los pescados. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar a Betsaida, en la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en la tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma, y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: ánimo, no teman, que soy yo. Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado con los panes, tenían la mente cerrada. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret y amarraron allí la barca. Apenas se bajaron, la gente lo reconoció y corrieron a dar la noticia por toda aquella región. Empezaron a traer a los enfermos en sus camillas al lugar donde él estaba, y en todos los lugares donde iba, pueblos, ciudades, aldeas, y en todos los lugares a donde iba, pueblos, ciudades,
o aldeas ponían los enfermos en las plazas y le rogaban que les dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, aquí nos encontramos en este capítulo del Evangelio de San Marcos, donde a Jesús, hermanos, su propia gente, hermanos, no cree en él. Como dice aquí, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra y entre sus parientes, entre los suyos. Siempre una persona, hermanos, nunca reconocida entre sus familias, es reconocido en otras personas. Esto le pasó a Jesús. No fue reconocido por su gente, sino por los otros que no eran su gente. ¿Por qué será esto, hermanos? Que nuestra propia gente no reconoce lo que nosotros hacemos. ¿Sabe por qué? Porque nos conocen y nuestra gente no cree en el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida. No cree en ese cambio muchas de las veces porque nosotros mismos nos encargamos de dar un pésimo testimonio, de nada más en la iglesia ser santos como nos vemos y fuera ser las mismas personas que éramos antes. No todo mundo. Hay muchas personas que en verdad dan un cambio, hermanos, que de verdad sorprende. Pero aún así las personas de su misma familia no les creen, no quieren. Así es sencillo. Por eso, bien dicho, como dijo Jesús, nadie es profeta en su tierra. Nadie. Usted no va a ser profeta con los suyos. Y además les digo una cosa, es bien difícil enseñar, hermanos, a tu familia. Es bien difícil porque siempre dicen, ¿y cómo eras? Y ahora hay tan santa, tan santo, ay tú. Y buscan cualquier pretexto, hermanos, para echarnos en cara lo que estamos haciendo. Cualquier pretexto. Quieren que seamos perfectos, que no nos equivoquemos en nada. Es algo bien difícil. Creo que usted que me escucha, si tiene familia que no sigue a Dios y usted sigue a Dios, va al grupo de oración, va a la Santa Misa como bautizado, le critican. ¿De qué sirve que vayas? No cambias. Yo le invito a que le diga, mira, dale gracias a Dios que voy, porque si no, fuera peor. Ahí voy caminando. Y un día Dios va a hacer una obra grande en mí. Ahí estoy. Tú no ves los cambios, pero Dios sí ve los cambios en mí y confía en mí. No se desanime cuando le digan todo eso. Y dice aquí, hermanos, que Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Se negaban a creer todo aquel gentío. Jesús quedó admirado en aquel tiempo de cómo este gentío se negaba a creer. Imagínese ahora cómo se quedaría Jesús, hermanos, o cómo se queda al vernos. Cuántas personas se niegan a creer, no creen nada de lo que se habla de Dios. En cambio, de las cosas de este mundo, basura que es, noticias, todo lo que dicen que les conviene nada más, eso sí lo creen. Es algo increíble, pero la verdad, el mundo está al revés de verdad. Y aquí nos habla, hermanos, que una vez que sucede todo esto, Jesús empieza a recorrer todos los pueblos enseñando y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 para que llevaran la buena nueva, para que llevaran esa palabra que sana. Los envió de 2 en 2 y les dio órdenes de alojarse en esa casa donde los recibieran. Hermanos, un privilegio grande cuando una persona viene a misionar y esa casa suya es escogida porque Dios la ha escogido para que llegue esa persona. Yo le invito a que, si tiene las posibilidades, disponga su corazón y reciba a las personas que vienen a servir a nuestro Dios. Usted es el más bendecido cuando permite que esa persona llegue a atender a esa persona. Yo tuve la dicha antes de que estuviera trabajando en esta radio, hermanos, siempre hospedaba a las personas en mi apartamento y yo siempre le pedía a Dios que me diera una casa para tener un lugar para todos aquellos que Él quisiera enviar. Y Dios me concedió este favor, hermanos, de darme una casita. Para mí es la más hermosa porque me la dio Dios. Y mucho tiempo recibí en esta casa personas. Ahora ya no puedo debido a que estoy trabajando siempre en la radio. No tengo tiempo para atenderlos, pero fue algo bien bello, la verdad. Yo le invito a que lo haga porque usted es el que aprende más
con los servidores que Dios envía a su hogar. Yo aprendía, me deleitaba y me gustaba mucho andarlos llevando a la misión que tenían. Fueron muchos años que yo hice esto y la verdad que fue algo bien bello. Y aquí nos habla, hermanos, de cómo todo el mundo estaba intrigado sobre quién era esta persona, porque dice aquí, Jesús se había vuelto famoso. Y Herodes, este Herodes que había mandado matar a Juan Bautista, estaba preocupado, no sabía quién era. Pensaba que Jesús, este que hacía tantos milagros, era el Juan Bautista que él había matado. Aparte, él reconocía su crimen, su maldad. A Juan Bautista lo mató, hermanos, Herodes lo mandó matar porque dijo la verdad, le dijo en su cara lo que estaba haciendo, que no podía estar con la esposa de su hermano porque su hermano vivía. Si no hubiera vivido su hermano, crea que Juan Bautista no le dice nada. Pero esta sinvergüenza, Herodías, tenía a su esposo y esta odiaba a Juan Bautista y aprovechó que Herodes hizo una fiesta y borracho con todos sus borrachos, como todos los borrachos que hablan cosas que no tienen que hablar, se comprometió con esta muchachita que bailó, que yo pienso, no lo dice la palabra, que era sobrina de Herodes, hija de su hermano. Le encantó tanto que le dijo, pídeme lo que quiera. Y esta niña le pidió, por instigación de su madre, la cabeza de Juan Bautista. Y así fue como Juan Bautista terminó su vida aquí en este mundo. Por Herodes, por este hombre que no soportó la verdad, que no soportó la luz. Ojalá que seamos personas que estemos dispuestas a escuchar a las personas cuando nos dicen lo que estamos haciendo mal y en verdad nos convirtamos, en verdad no nos neguemos a creer. Y aquí nos habla también, hermanos, de cómo Jesús, hermanos, convirtió, hermanos, los 5 panes, los 2 pescados para 5,000 personas y les dio de comer a estos que les seguían. Esta multiplicación de los panes que para nosotros es imposible, para Dios fue imposible en aquel tiempo. Y dicen los estudiosos, hermanos, que sin contar niños y mujeres, porque andaban niños y mujeres con estos hombres. En aquel tiempo nada más se contaban los hombres. Las mujeres y los niños no se contaban, pero había entre ellos. Imagínense a cuánto les dio de comer con 5 panes y 2 pescados. ¿Qué nos quiere decir este santo evangelio, hermanos? Primero, que siempre tenemos que estar dispuestos a compartir, tener esa disposición de dar a aquel que necesita y sobre todo, hermanos, bendecir los alimentos y saber que Dios nos va a ayudar para compartir con aquel que necesita. Jesús nos puso la muestra. Aquellos le decían en aquel tiempo, despide a la gente porque no hay que darles de comer. Y Jesús les dijo, denles ustedes de comer. En este mundo hay mucha necesidad, hermanos. Muchas personas que tienen hambre. Y nosotros, si nos preocupáramos, haríamos la diferencia compartiendo con aquel que necesita, no guardando en los bancos el dinero, sino aprovechando que Dios nos da para compartir con aquellos que son nuestros hermanos y que Jesús nos ha puesto en nuestro caminar. Así que hacer la obra y a compartir. No tenga los bancos llenos de dinero porque no se va a llevar nada. Y aquí también, hermanos, habla de una vez de que sucedió todo esto. Jesús sube a la barca con ellos, pero dice que al anochecer la barca, hermanos, está en medio del lago. Jesús estaba despidiendo a la gente y la barca, hermanos, estaba en peligro. Y una vez que los ve remando, hermanos, cansado de tanto remar en el mar, imagínense, los ve agotados y él empieza a caminar, va hacia ellos, camina sobre el mar. Yo me imagino a Jesús caminando sobre el mar. Imagínense qué impresionante. Pero para estos, qué temor tan grande, ver a Jesús caminar y no saber quién era. Dice la palabra que se pusieron a gritar de miedo. Pero Jesús les dijo, ánimo, soy yo. Y dice la palabra que subió a la barca y en cuanto subió, se calmó el viento. Lo mismo sucede en nuestra vida cuando a Jesús le damos permiso de que suba a nuestra barca, que es la vida. Las cosas se calman, no se quitan, porque Dios sabe lo que está haciendo, pero sí se calman. Encontramos la calma y la paz. Le invito a que deje subir a Cristo en su barca, que Él conduzca esa barca, que Él agarre el timón y sea el que dirija esa vida por este mar, que es este mundo donde caminamos con tanto peligro,
pero sin Dios no podemos hacer nada. Que Dios le bendiga, que la Madre del Cielo le proteja, a los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que se encamine, paz y bien. Dios me los bendiga a todos, sigamos perseverando, agarrados de la llena de gracia que cuida de nosotros. Dios me les guarde a todos. Sigamos pues agarrados con todo el corazón y apegados a nuestro Dios que nos espera siempre para darnos la mano para seguir adelante. Bendiciones.